yo en realidad he estado siempre ligado a la UPV, a la UPV-HU, desde el año 76, o sea que han pasado muchos años. Entonces, empecé en la UPV como becario de investigación para hacer la tesis doctoral y ya en el 79 presenté la tesis doctoral y luego he hecho la carrera, digamos, académica e investigadora habitual dentro de la Facultad de Química del campus de Donosti. Y bueno, pues he ido pasando por diferentes empleos, digamos, administrativamente hablando, y finalmente desde el año 95 hasta el 2016 que me jubilé, pues he sido catedrático de una cosa así un poco rara que se llama química. Perdona que no he sabido bien, ¿química? Química física. Química física. Es una rama de la química que está más o menos relacionada también con la física. Entonces, bueno, pues es algo a caballo un poco entre la química y la física. Entre una cosa y otra. Estamos hablando de años, pero ¿cuántos años más o menos podríamos decir que tienes de experiencia en general? Bueno, yo pues desde el año 75 pues se han cumplido 47 años ahora. 47 años. Nos gustaría saber si desde pequeño, desde el inicio, sabías que querías estudiar química y que querías ser docente o profesor, o si es algo pues, que te ha tocado ejercer pues, por necesidades, por familia, o cómo fue esa elección a lo que te has dedicado. Yo desde pequeño he estado interesado por la química y luego tenía un entorno familiar en Hernani, donde yo vivía en aquella época, y un entorno familiar ligado por un lado a las papeleras, también a la empresa de curtidos, que era donde mi padre trabajaba como gerente. En ambas hay mucha química y realmente pues siempre he tenido a la química cerca, ¿no? ¿Recuerdas un poquito cómo fueron esos inicios en los que te estás preparando para la beca de investigación? ¿Quién es tu mentor o mentora? Sí. ¿Cómo fueron? Sí, ¿Cómo sí, fue me eso? acuerdo perfectamente. El director de mi tesis, el profesor Gonzalo Martín Guzmán, en realidad vino aquí desde Madrid para poner en marcha la Facultad de Química a instancia de la Diputación de entonces. Y entonces éramos pues, 4 gatos allí metidos en un edificio destartalado en Alza, donde prácticamente no teníamos equipamiento, es decir, que tuvimos que ir construyendo prácticamente los laboratorios, digo, desde cero, es por enchufes para determinados aparatos que llegaban. Y hombre, claro, eso tiene sus repercusiones en la calidad de lo que generas posteriormente en investigación, pero bueno, fue una época pues, que había que hacerlo en aquella época y se hizo y luego pues ya hemos visto hasta dónde ha llegado el entorno de la Facultad de Química en Donosti, es decir, pues o sea, prácticamente el campus de Guipúzcoa hoy en día y los centros de investigación que hay alrededor del campus de Guipúzcoa, casi todos tienen personal cualificado e importante que proviene de la Facultad de Química, desde el propio Pedro Echenique, ¿no? El director, ahora ya está prácticamente jubilado, pero el creador de todo el entorno del DIPC, hasta el propio mi amigo del alma, José María Asúa, que es el director de Polimat, un instituto de polímeros plásticos que también está radicado en el campus. O sea que... Ajá, o sea que empezó así siendo una especie de poligonito y miran todo lo que se ha Y conseguido. efectivamente la cosa se ha extendido, sí. Vale, para poder ejercer el puesto de trabajo que tú has ejercido, aparte de la licenciatura de química, ¿se necesitaría algo más? Sí, bueno, para seguir una carrera académica como la que he seguido yo, se necesita el título de doctor. Y entonces, bueno, pues eso, mi primera etapa como becario de investigación fue presentar una tesis doctoral en el 79. A partir de ahí ya se me abría la puerta a optar a diferentes plazas de profesorado que iban saliendo en la facultad como consecuencia también de que era nueva y se iban a medida que íbamos teniendo más alumnos, ¿no? Y ese es el requisito fundamental, el ser doctor. A ver, has comentado como que empezasteis siendo poquitos. ¿Alguien te enseñó a ejercer tu oficio o has ido aprendiéndolo tú a medida que han Bueno, ido pasando los años? pues la verdad es que todos los que datamos de aquella época en la Facultad de Química íbamos aprendiendo sobre la marcha, pero aprendiéndolo prácticamente todo, ¿no? O sea que en ese sentido, pues sí, somos un poco autodidactas, es verdad que todos hemos tenido detrás
En mi caso yo tenía detrás a mi director de tesis, pero que al mismo tiempo fue rector durante un tiempo de la UPV, con lo cual tenía que estar continuamente en Leioa. Era una situación bastante complicada que hacía que de vez en cuando yo mismo tuviera que tomar decisiones que probablemente no me correspondían, pero es que no quedaba otra. Es lo que tocaba. Vale, el doctorado, pero después, posteriormente, ¿consideras que hay que seguir formándose? ¿Te has ido formando a lo largo de tu vida o estudiaste en aquel momento y ya con eso te ha valido para siempre? Si te vas a dedicar a la docencia universitaria y sobre todo si te vas a dedicar, como yo me he dedicado, a la investigación en un determinado campo de la química, o estás todo el día leyendo o no tienes nada que hacer. Y aún y así, en muchos casos no pasas de ser un piernas en la investigación, porque realmente las cosas cambian mucho, han cambiado siempre desde que yo era becario y ahora cambian mucho más, claro. Ujú. ¿Dirías que el cambio es más rápido actualmente? Sí, Sí, ¿no? hoy en día Vale. es muy, no, que hoy en día es muy complicado seguir un campo relativamente amplio de investigación. Realmente te tienes que acabar focalizando en algo más restringido para poder estar al día de lo que se está generando. Ujú. ¿Nos podrías contar un poquito cómo era un día a día cuando trabajabas? Pues a qué hora te levantabas, cuál era Bien, más o menos tus actividades diarias, a qué hora terminabas, un sí. poquito. Yo hacía una jornada, he hecho siempre una jornada laboral normal, de ir a la facultad sobre las 9 de la mañana. Luego siempre he querido comer en mi casa, como mi casa estaba cerca, siempre he querido comer en mi casa con Carmen, con mi mujer, y volvía luego a la facultad a las 3:30. Y luego ya lo que era una hora difícil de predecir era cuando me iba, ¿eh? Porque me iba muy tarde, hasta que en un determinado momento, cuando ya tenía 40 y bastantes años, y viendo que no solamente hacía esa jornada laboral, sino que luego muchos fines de semana, cuando empezaron las posibilidades de tener un ordenador portátil y todas esas cosas, pues también metía muchas más horas, decidí que hasta aquí hemos llegado, que ya tengo suficiente edad para estar todo el santo día, digamos, dedicándome solo a una cosa, y entonces pegué un pequeño parón. Y en ese momento, para mí ha sido fundamental, ya sé que se va a reír la gente que oiga esto, empecé a jugar al golf. ¿Ah? Y porque se abrió un golf aquí en Donosti, Basozábal, y para mí yo siempre he definido a Basozábal como es decir, yo sabía que independientemente de todos los follones que hubiera tenido durante la semana, si el sábado a la tarde me iba a jugar al golf, era como si no existiera el mundo, es decir, solo existía la bolita blanca que tenía que perseguir. ¿Ese exceso de trabajo qué era? ¿Porque de alguna manera se te exigía o por esa pasión que quizás es la que tenías que no podías verle límite a A lo que mí no me hacías? exigía nadie en realidad, o sea, yo si hubiera querido ser mm, ¿vale? Yo he tenido, pues, como profesor titular o como catedrático, yo tenía una carga docente que me asignaba a mi departamento. Yo con que hubiera cubierto esa carga docente, pues hubiera sido suficiente. Y nadie me hubiera echado nada en cara. O sea, yo me podía dar mis clases, estar allí preparándome un tiempo y marcharme a mi casa, pero es cierto que durante esos primeros años de mi actividad como investigador, a mí lo que estaba haciendo me apasionaba. Entonces, y no era fácil además, porque claro, ahora igual hablamos de esto después, pero cualquier joven investigador que se quiera informar sobre su campo, basta entrar en el ordenador, sobre todo si estás en una institución académica como la UPV, que tienes posibilidad de acceso a bibliotecas globales de cualquier revista, etcétera, pues te puedes hacer una vista general de donde tú estás trabajando en una semana. Entonces, si tú querías obtener información de las cosas que se estaban haciendo y no había las revistas científicas porque no teníamos dinero y no teníamos dinero para pagar esas revistas científicas y te querías enterar de lo que estaba ocurriendo, la única solución era escribir a los autores de los artículos que a ti te interesaban. Claro, eso era mandar una carta, a ver si él te contestaba, si no te contestaba, volverle a escribir. O sea, era una labor de chinos. O sea, El sobre y el sello, ¿no? Que... claro. Vale.
O sea que, sobre todo y ante todo, yo creo que destaca la pasión, ¿no? De Sí, eso. Y consideras que yo creo, se ha dejado entrever, ¿no? Que desconectar de vez en cuando y tener un hobby o algo que te sí, entretenga, sí, totalmente recomendable. sí. Eh, ¿Qué es lo que dirías que te ha dado lo mejor que te ha podido dar tu oficio? Pues yo lo tengo bien claro y algunos colegas siempre se ríen conmigo de esto, pero a mí lo mejor que me ha dado esta profesión es estar siempre en contacto con gente joven. Ah, sí. Sí. A mí el saber que cada año entraba una generación, o sea, con 18, y que tarde o temprano me los iba a ver pues en primero de carrera, en segundo, he dado prácticamente en todos los cursos de la carrera, desde primero hasta cursos de doctorado, pero que eso se iba renovando año a año, eso es lo mejor. Y de hecho cuando me jubilé, mucha gente me decía, wow, echarás de menos toda la actividad, sobre todo investigadora. Digo, no, no, yo sobre todo lo que voy a echar de menos es cuando me metía en un laboratorio de prácticas con 20 o 30 estudiantes y trataba de que aprendieran lo que yo había puesto en aquel laboratorio. Qué bonito. Y, Encima no, es y, eso. vamos, y me acuerdo muchas veces. ¿Eh? Sí, ¿no? De los resultados y de cómo una Eso, persona entra de una manera y sale eso, totalmente cambiada. eso es. Vale, lo bonito nos lo has comentado. ¿Y el lado oscuro de...? Bueno, el lado oscuro hay varios. En el ámbito académico, eh, bueno, no sé cómo decirte, hay demasiada dos intereses entre los grupos que constituyen, por ejemplo, un centro que hacen que no siempre sea fácil avanzar en lo que sea mejor para los estudiantes. Pero sin lugar a dudas, lo que peor he llevado yo en mi vida, y en este caso es en el entorno investigador, es la burocracia. Ah, La vale. burocracia de las instituciones españolas, bueno, vascas, que tampoco se libran, las españolas, y bueno, ya no te digo lo de las europeas, porque lo de la burocracia europea es como para salirse rápidamente y no querer estar con ellos, vamos. Eso es lo que Sí, peor he eso es llevado. lo que peor has llevado. Y esa fue una de las razones fundamentales por las cuales yo decidí cuando cumplí 60 años que iba a abandonar poco a poco todo lo que tenía que ver con la investigación, porque realmente me resultaba insufrible. Insufrible. Ujú. Hemos estado comentando, ¿no? Como que el profesorado, el doctorado ha ido cambiando a lo largo de los tiempos. ¿Qué grandes cambios has percibido? ¿Cómo te han afectado? ¿Cómo te has ido adaptando un poquito a todos estos cambios? Bueno, en el ámbito de la investigación, desde luego, lo fundamental ha sido la implantación de las nuevas tecnologías, por lo que te comentaba antes, es decir, por la facilidad que dan esas nuevas tecnologías en relacionarte con la gente, por un lado, y sobre todo en buscar información. Es decir, yo ahora estoy aquí en este despachito que me ves y sigo interesado por muchos temas y me siento por las mañanas y yo puedo buscar prácticamente la información que me interese y la encuentro y la leo. Eso antes era imposible. Eso ha sido un cambio fundamental. En lo docente han cambiado mucho, digamos, las técnicas pedagógicas de enseñar algo. Yo ahí no he estado siempre de acuerdo en lo que de alguna manera propugnan los nuevos de enseñanza, porque creo que tienen ventajas, pero creo que también tienen inconvenientes. Pero bueno, es por donde va. Yo en los últimos años de mi carrera, que ya tenía 50 y tantos, pues no me quedó más remedio que de adaptarme a lo que la UPV de alguna manera estaba propugnando en cuanto a nuevas técnicas docentes y participé encantado en el asunto. Pero reconozco que en esa participación pues he descubierto que tienen algunos inconvenientes. Sí, ¿no? Ujú. A nivel profesional hemos comentado, ¿no? Pero a nivel personal, ¿qué es lo que te ha podido aportar la química, la docencia, todo lo que Bueno, no, te ha eso es rodeado? aportar todo. Esa ha sido mi vida. O sea que no, yo no reniego de mi vida. Yo me lo he pasado muy bien en general en todos estos años y por tanto me ha aportado una estabilidad, como estabilidad económica, estabilidad personal, etcétera, etcétera, que no, vamos, estoy muy agradecido al hecho de haber podido participar en ese proceso. Vamos.
Has comentado que una de las cosas que más te ha gustado es el conocer a la juventud, ¿no? ¿Qué valores consideras que le has podido aportar a esta juventud? Bueno, Bueno, no lo sé, valores o en general que le has eso podido lo aportar. eso lo tendrían que decir ellos, ¿no? Yo he procurado en mi labor docente, sobre todo, pero también en la investigadora, porque a fin de cuentas en la investigadora yo he dirigido, ya no me acuerdo, pero creo que 24 tesis doctorales, o sea que de alguna manera tienes una relación con ese doctorando muy estrecho, que es una persona, se supone que en formación. Yo he procurado siempre que lo que yo trato de transmitir, ya sea docente o en el ámbito de la investigación, sea lo más fácilmente asumible por ellos. Es Ujú. decir, que yo nunca he querido, yo estoy aquí, sé un montón de esto y os lo voy a transmitir y allá vosotros no. Yo he querido adaptar ese conocimiento que tengo yo para que sea más fácilmente transmisible a las generaciones que vienen por detrás. Eso supone un esfuerzo y supongo que también que una cierta aptitud personal, yo quien para definirlo, pero a mí no me ha ido mal. Ajá, no, no, te ha ido Yo tengo estupendo. cantidad de estudiantes que siguen siendo amigos míos, vamos, o Es que sea, se te nota hasta en la manera de hablar, la sonrisa, cuando hablas es como que te brillan hasta los ojitos y estamos hablando pues, algo que se suele comentar mucho, ¿no? O sea, el tema de la docencia, que cada vez es más castigada y todas estas historias. ¿Y qué es lo que te aportaban ellos a ti, esta juventud que bueno, llegaba? pues sobre todo frescura, ¿no? Es decir, esa especie de frescura que muchas veces te das cuenta de que te están haciendo una crítica de todo lo bien envuelta posible para que no te cabrees con ellos, pero que en el fondo es una crítica y que te hace pensar que hay algo que no debes estar haciendo del todo bien y que por tanto te tienes que adaptar a esas peticiones, ¿no? No siempre, claro, porque a veces hay peticiones que también son de armas tomar, pero bueno, en general yo diría que es eso, esa frescura para mantenerte vivo, ¿no? Por eso te decía al principio que ese hecho de que cada año cambiaba la generación que entraba, para mí ha sido fundamental. Yo siempre he estado con estudiantes de 20 años en promedio y eso es fundamental. ¿Y has notado cambios generacionales? O sea, Sí, sí, muchísimos, muchísimos. ¿algún rasgo que podrías ahí comentar? O sea, Bueno, hay un rasgo que a mí me ha sorprendido a lo largo del tiempo. Yo he convivido con generaciones de estudiantes en épocas muy turbulentas en Euskadi, ¿no? Donde bueno, pues tenías todo tipo de posturas políticas, pero eso no me ha marcado. Lo que me ha marcado más en los últimos años ha sido la insolidaridad de los estudiantes. O sea, yo he llegado a preguntar un día en una clase a una persona en la primera o la segunda fila, por alguna razón que no me acuerdo, oye, esa chica o chico que se sienta normalmente, ¿cómo se llama? Porque no me acuerdo y tengo que hacer, qué sé yo, lo que sea, desde sí. mandarle un email y me dice, no tengo ni idea. Y he tenido que llamar la atención a personas que formaban parte de grupos, parejas, tríos para hacer un mismo trabajo en común, les he tenido que llamar la atención porque había alguien que ocultaba los datos a sus compañeros de grupo.